justicia como debe ser. Estamos en vivo, listos para continuar con nuestra tarea informativa. La selección de jueces nacionales, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, lleva 5 años de altos y bajos, de fracasos y denuncias que amenazan el actual concurso inclusive. La Fiscalía investiga el supuesto cobro de dinero para favorecer a aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia. El proceso que lleva 5 años con problemas en su conformación. La alerta surgió en abril del 2024, en abril de este año, a la cuenta de correo electrónico de la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Llegó un mensaje anónimo con una denuncia que apuntaba a un grupo de funcionarios del organismo. Según ese mensaje, estas personas solicitaban dinero a cambio de favorecer a postulantes del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que está en pleno desarrollo y debería culminar en octubre de este mismo año. La información fue puesta en manos de Álvaro Román Márquez, el hasta hace poco presidente encargado del Consejo de la Judicatura, quien ese momento, como reitero, ocupaba la presidencia. Él presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que empezó una investigación previa por presunta concusión. Se encuentra a esta hora de la mañana la doctora Solanda Goyes. Ella es consejera de la Judicatura, ella conoce del tema y le queremos preguntar en qué instancia se encuentra este nuevo elemento que surge en el marco del proceso de escogimiento de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Solanda, bienvenida, buenos días. Buenos días. A los datos que usted ha dado, Wilson, a lo que habría que agregar es que esta información que se le traslada a la Fiscalía, que como usted bien dijo, era una denuncia o una información anónima que la ingresan en el sistema. Nosotros como Consejo de la Judicatura tenemos habilitada un portal para denuncias que pueda presentar la ciudadanía cuando encuentra alguna irregularidad en el accionar de los servidores, y entonces ingresa por allí. La persona que lo pone señala y dice no quiero poner mi nombre por temor a retaliaciones, pero yo lo leo más como una advertencia porque hace referencia a funcionarios que trabajaron en el concurso anterior y que lo que advierte es que estos seguirían en el concurso actual. Y el estado es que se presenta en abril y los allanamientos se hacen la semana pasada. Luego de varios meses, la Fiscalía señala con el objeto de recabar información, instrumentos, equipos que le puedan permitir encontrar más datos, ¿no? Eso es lo que existe, es una investigación. Es decir, aquellos funcionarios que están inmiscuidos en esta investigación, ¿formaban parte de la administración de Wilman Terán o estaban en funciones durante la administración, digámoslo así, de Álvaro Román Márquez, durante este renovado Consejo de la Judicatura? No todos. Hay unos que estaban en la administración del doctor Wilman Terán y otros que fueron traídos por el doctor Álvaro Román. Los que están sujetos en investigación. Sí. Uh-huh. Ahora, ¿qué alertas ustedes tienen en torno a injerencias en el concurso, en la realización del concurso? Mire, el concurso, para que la ciudadanía conozca primero, está en manos de mucha gente. Está en manos en la fase de revisión de requisitos formales, fue un conjunto de funcionarios de todo el Consejo de la Judicatura, no solamente de un área. Entonces, yo veo allí bastante difícil que puedan estar acercándose a esos funcionarios porque son varios, ¿no? Luego, ya para la revisión de méritos y para la revisión y para esta fase de oposición que es en la que estamos ahora trabajando, hemos contado con 81 profesionales que provienen de la academia, que provienen de los colegios de abogados, que son abogados que también se autopostularon, pero que el reglamento al indicar que tienen que ser ex fiscales, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia, son altos perfiles, ¿no? Y 81 nombres es bastante, lo que yo digo, hay bastantes controles cruzados. Le voy a poner un ejemplo. En la parte de
elaboración o de calificación de la fase de méritos, se hicieron tribunales de calificación, o se hizo una calificación, no hubieron tribunales allí, se hizo una calificación, se distribuyeron los expedientes a los diferentes expertos, y luego que ellos hicieron una calificación, se conformaron tribunales de recalificación. Entonces, si es que alguien planteó una recalificación, en su proceso participaron 4 profesionales, ¿no? Y yo lo que veo allí es ya bastante difícil que pudieran estar haciendo acercamientos o pidiendo favores. Yo lo veo bastante difícil. Entonces, me parece que en este tema de los allanamientos, si han recabado información, de allí se sacará si es que existe algo, y si no, no. Una investigación es para eso, para encontrar datos o no de lo que se ha puesto en cuestión en esta información que le llega al Consejo de la Judicatura, y la ciudadanía debería saber también que es el propio Consejo de la Judicatura el que pone en conocimiento. Por supuesto, lo mencioné, ¿no? Álvaro Román Márquez acude a la Fiscalía y presenta la denuncia. Son 3 exfuncionarios y 2 actuales funcionarios que se encuentran en la mira. Sí, 3 exfuncionarios y 2 actuales funcionarios, pero estos 2 actuales funcionarios además han sido ya reubicados en espacios que ni siquiera estén en planta central del Consejo de la Judicatura, ¿no? No tienen incidencia en el concurso, digámoslo así. Han estado siendo parte del concurso, ¿no? Pero en este momento, por decisión de esta administración, fueron separados. Vale que le diga a Wilson. ¿Separados? ¿Sacados del...? No, reubicados. Reubicados, perfecto. Sí, reubicados dentro del sistema judicial, pero no en el planta central del Consejo de la Judicatura. Y yo siempre estuve pidiendo al menos de uno de ellos, al doctor Álvaro Román, que debería ser separado. ¿Cuál de ellos? No puedo decirlo porque hay investigación de por medio y no se puede decir nombres ni cargos porque se asocia inmediatamente, ¿no? Perfecto. Ahora, estas acciones, estos allanamientos a inmuebles han sido en Pichincha, Santo Domingo y también en el Azuay. ¿Son por la procedencia de cada uno de estos ex integrantes y actuales funcionarios? Sí, es por donde residen, ¿no? ¿Está amenazado el concurso? ¿Usted cree que se podría de cierta manera echar abajo el concurso? ¿El concurso ya no tiene marcha atrás, doctora? No se puede echar abajo el concurso porque, repito, no hay tantos controles cruzados que hacen difícil que hubiera incidencia en el concurso de cualquier eventualidad que haya sido mencionada. Pero yo vuelvo a decir también que del texto de esta información, a mi manera de ver más parece una advertencia, ¿no? Miren, les advierto que hay personas que están trabajando y que estuvieron en el concurso anterior, que continúan de alguna manera relacionados con el concurso actual. Y en buena hora, al menos 3 de ellos fueron separados. Y luego, mire, yo más bien, como ha habido todos estas etapas en donde han estado inmersos una cantidad de abogados que provienen de diferentes fuentes, como ya lo indiqué, lo que creo es que eso le da una seguridad al concurso. Pero además habría que mirar los niveles de rigurosidad que se han impuesto en este concurso, porque hay, por ejemplo, la fase de méritos fue súper, inclusive más allá de lo que yo habría, en los debates del Consejo de la Judicatura se reflejaban las posturas que teníamos cada uno de los vocales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en méritos había personas que tenían títulos académicos que se consideraban que no eran afines a las materias, cuando a mi juicio yo decía sí podrían considerarse afines porque tenían algún contenido dentro de la malla curricular, dentro de las materias que tomaron, que tenía relación con la materia que el aspirante había postulado. Entonces, más bien ha sido un concurso de muchas, yo he llegado a decir en la revisión de requisitos formales, de requisitos para ser juez, pero también de inhabilidades, que en vez de mirar muchas veces es el fondo, lo que le interesa a la Constitución, lo que le interesa a la ley, es que un postulante no incurra en una inhabilidad. Por ejemplo,
que un postulante dice ser ecuatoriano. Lo importante es demostrar es que sea ecuatoriano. Y luego las formalidades o más bien dicho, no quiero mezclar los términos, ¿no? La forma de revisión de esos documentos que acrediten el ser ecuatoriano se volvían demasiado que no miraban el fondo, sino la forma, ¿no? Entonces, si es que la cédula presentó el anverso y no el reverso, entonces decían, no, es que no debería estar. Y yo les decía, no, lo que hay que demostrar es que es ecuatoriano ese postulante. Y si nosotros incluso tenemos que entrar a la base de datos del registro civil que tenemos como para institución del datos. Estado, claro, es suficiente. Igual sucedía en los títulos, ¿no? Entonces, mis observaciones al concurso han sido de ese tipo, ¿no? Que a veces interpretamos mal. El funcionario público muchas veces interpreta mal, dice, no me está demostrando que sea ecuatoriano porque me puso la cédula con una esquina rota. Usted puede comprobar eso de otra manera, ¿no? Los títulos, tenemos la fuente del registro de títulos de la CENESID, entonces si el título dice, lo que pasa es que el reglamento dice que tiene que estar registrado por la CENESID. Pero antes de la CENESID existía el CONESUB y el registro del CONESUB equivale al de la CENESID. Entonces, ese tipo de discusiones son las que yo decía no deberíamos darlas, sino tenemos que facilitarle al postulante para que esté, porque él nos está demostrando que tiene título, no es que no lo tiene. Uh-huh. Y luego, cuando avanzamos en el concurso, mi preocupación del concurso, y yo lo he dicho ya tanto en el pleno a los compañeros vocales y también públicamente, ¿no? Mi preocupación más bien en el concurso es que nos estamos quedando sin postulantes. Fíjese que ahorita, el día de ayer, se dio ya la prueba teórica en la fase de oposición. El día de hoy vamos a conocer el informe para ver... ¿Cuántos han quedado ya en firme, digamos, para esta recta final del concurso? Mire, no le puedo decir porque recién hoy vamos a conocer el informe, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que en las reglas del juego dice que si después de la fase teórica no llega a 50 puntos, es excluido. Nosotros estamos con 70 postulantes en este momento. 70. Sí, 70 postulantes. Y muchos de los postulantes que están con 70 puntos, como la norma decía antes, para pasar la fase de mérito se requiere al menos alcanzar 30 puntos. Entonces, quienes pasaron son los que tienen entre 30 y 50 puntos, ¿no? Pero aquel que tiene 30 puntos para llegar a cumplir los 50 puntos tendría que sacar 20 sobre 20 en la prueba teórica y se le tomó 100 preguntas. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, eso no está fácil, ¿no es cierto? Entonces, seguramente, si es que no hay esos resultados de esos niveles de puntaje, en aquellos que tenían un puntaje bajo en la fase de méritos, les va a costar superar la fase de la prueba teórica. Entonces, vuelvo a señalarle, Wilson, mi preocupación más bien es que nos estamos quedando sin postulantes en el concurso. Y también hay otro elemento, mire, Wilson, déjeme decirlo, ¿no? Otro elemento es que, aparte de que fue muy poco el tiempo de promoción, que era otro punto que yo señalé en su momento, les dije, ¿por qué no hacemos una cadena nacional para convocar? Le pedimos a la Secretaría que maneja comunicación que nos dé un espacio de aquellos gratuitos que se tienen en la ley para las instituciones del Estado cuando hay temas relevantes. Ya gestionemos eso, demos más tiempo de convocatoria. Siempre yo estuve, no importa que nos demoremos un poco más, pero el espacio de convocatoria para mí era un espacio muy, muy importante para que tengamos más postulantes y también que la competencia sea mucho mayor y ojalá hasta convencer postulantes que tengan, mientras más existan postulantes con más credenciales, mejor. Además, otra cosa que yo decía era, tenemos que promover que vengan de diversas fuentes, porque siempre los concursos están abiertos, es natural que aquello suceda. Quienes están interesados mucho en los concursos son los que están en función judicial, ¿no? Entonces yo planteaba, hagamos un esfuerzo para que entren de otras fuentes, de la docencia, de la academia, de libre ejercicio profesional, para diversificar quienes están en la Corte Nacional de Justicia y que también se pueda debatir diversas visiones y experiencias, ¿no?
Eso lamentablemente no sucedió, y yo creo que el otro tema también es que subsiste la desconfianza en los concursos, ¿no? Es verdad, usted sabe que nosotros hemos dicho, de alguna manera podemos tener algún nivel de confianza de algunos sectores, quienes estamos ahora en el Consejo de la Judicatura, quienes estuvimos en el periodo que también estuvo presidiendo el doctor Álvaro Román, en términos de que saben que al menos en algunos vocales no es que vamos a estar en cuestiones irregulares, ¿no? Sino, al menos de mi parte, a mí me interesa que exista una corte de alta calidad, porque de eso depende el sistema judicial en gran parte. No solo de eso, es importante porque el sistema judicial lo hacen más de 16,000 funcionarios y todos tienen una responsabilidad en la atención a los ciudadanos. Pero es vital por el espacio y por la representatividad que tiene la Corte Nacional de Justicia y por la capacidad que tiene de irradiar hacia las Cortes inferiores una postura respecto tanto de asuntos de derecho como de asuntos éticos en términos de la conducta judicial. Y entonces la desconfianza que subsiste hace que también todavía mucha gente no se anime a participar, ¿no? Yo creo que ahí teníamos que haber hecho una campaña mucho más fuerte, dedicarle más tiempo, más trabajo. No sucedió. Hoy tenemos 70 postulantes. 70 para cubrir 10 vacantes del jueces de la Corte Nacional. ¿Y cuántos con jueces? Y con jueces, con jueces lo que corresponde hacer es un banco de elegibles por materia, porque hoy se está privilegiando la materia, pero se requeriría, de lo que hemos conversado con el doctor José Swing, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, 15 con jueces. Entonces, 10 jueces y 15 con jueces. Entonces vea que la competencia se está reduciendo y todavía nos falta conocer los resultados de la prueba teórica y nos falta la prueba práctica. ¿Y qué pasaría si es que los 70 que están en concurso no reúnen los mínimos necesarios para acceder a un cargo de juez o a pertenecer a este banco de elegibles de conjueces? ¿Qué es lo que pasaría si de los 70 no se logran 25 que tengan las calificaciones necesarias para acceder a ese tipo de magistraturas? Mire, en el año eso puede pasar. Podría pasar, o remotamente. Esperemos que no. O sea, yo soy vocal del Consejo de la Judicatura y lo que más deseo es que no. Pero en el año 2019 no pudieron llenar las vacantes porque cuando pusieron como base 80 puntos y hubo... La vara estaba demasiado alta. No, a mí me parece bien. Me parece bien. No, pero lo que quiero decir es que muchos de los concursantes se quedaron con menos de 80 puntos y no pudieron llegar. Entonces el número que superó 80 puntos fue un número pequeño y por eso es que desde el 2019 la Corte no está completa, ¿no? Yo espero que no, espero que todo el mundo supere aquello y todavía nos falta también la fase de impugnación en donde en cambio se ve el tema de probidad y usted sabe que este Consejo de la Judicatura le hemos puesto una importancia sustantiva al tema de probidad, ¿no? Perfecto. Ahora, estas acciones que se pueden implementar en los pasos que restan, ¿podrían retrasar el término del concurso? No, hasta ahora estamos dentro de los tiempos, ¿no? No hemos... ¿El tema de impugnación ciudadana no podría, digamos, de cierta manera, trastocar el calendario establecido que terminaría en octubre? No, nosotros, mire, sí hemos hecho unos ajustes de calendario, pero con cuestión de 1 día, 2 días nada más. Entonces, en términos generales, el calendario no debería alterarse. Hasta esta fase estamos cumpliendo los tiempos, ¿no? Le pregunto ahora sobre los temores que surgieron tras la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Que el gobierno y el correísmo repotenciaron un acuerdo para meterle mano a la designación del representante de la Corte Nacional de Justicia, que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura. El señor Godoy, que ya se encuentra en funciones, ha tratado de direccionar, de cambiar, o eso es imposible porque obedece a la voluntad de un cuerpo colegiado que está integrado por muchos más.
Varios elementos, Wilson. Yo lo que le puedo decir es lo que estoy mirando. Estamos trabajando con el doctor Godoy, creo que 10 días, ¿no? Uh-huh. Entonces, le voy a decir lo que he visto en estos 10 días. Y antes de ello, también señalar que las personas, cuando estamos en una función pública, hablamos con los actos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que ir mirando qué es lo que pasa en las actuaciones. Pero mire, situaciones como esta creo que son importantes hacer conocer. El doctor Godoy, entre las primeras reuniones que nosotros tuvimos como vocales con él, uh-huh, él señaló y dijo, una de las decisiones que yo tengo es continuar con el concurso. Frente a las dudas que se decían qué va a pasar con el concurso, dijo continuar. Y él llega Pero en un si momento... él habría querido no continuar, ¿había posibilidad de hacerlo? Porque no obedecía únicamente a la voluntad de una persona. No, claro, es difícil porque somos un cuerpo colegiado donde estamos 4 vocales y hay 3 más que ya hemos trabajado en las etapas anteriores. Por eso, ¿no?, me refiero. Es difícil. Sin embargo, por ejemplo, un presidente, voy a poner el ejemplo que es gráfico, el doctor Álvaro Román nunca puso el proyecto de resolución de evaluación de ni la genérica de funcionarios judiciales ni la de jueces específica en el orden del día, porque él tiene la capacidad de poner los temas en el orden del día, ¿no? Entonces, puede encontrar mecanismos de cómo entorpecer. Claro, entonces, dijo no, y ha seguido el calendario, porque el calendario de concurso de Corte Nacional de Justicia es un calendario muy apretado, ¿no? Día a día se resuelven cosas, entonces él ha seguido y se ha mantenido. Una de las críticas que yo tenía al doctor Álvaro Román para comparar era que él decidía, yo lo dije varias veces en micrófonos, ¿no? Lo decidía con los directores, no con los vocales. Ese era un tema que yo permanentemente estaba reclamándole, porque varias veces lo dije hasta públicamente, tú llegas acá a la sesión y lo que quieres es que uno alce la mano, no puede ser así porque la responsabilidad que hay sobre cada una de las decisiones es individual y yo, si es que encuentro problemas, votaré en contra, siempre le decía eso a Álvaro Román. Yo encuentro una diferencia con el doctor Godoy. Está convocándonos para debatir los temas sustantivos a los vocales. Primero, para ponerse de acuerdo con los vocales. Para decir, ¿no? Ustedes consideran que el informe que nos ha elaborado el área técnica que corresponda está correcto, está bien, qué es lo que le hace falta. Y es así como hemos trabajado en estos 10 días. Entonces yo veo positivo ese aspecto, esa forma de trabajar. Y luego no tengo otros elementos dentro del trabajo que yo pudiera decir que encuentre dificultades, ¿no? Aspiro que esto... O direccionamientos, y yo aspiro que esto siga así. Es lo que podría decir. En las últimas horas se ha conocido que ha pedido la renuncia a los directores en la facultad que tiene como presidente del Consejo de la Judicatura para cambiar a los directores a nivel nacional. ¿Esto qué significa y qué mensaje debería dar? ¿Qué lectura tiene usted? Yo conozco que lo que pidió es la disponibilidad del cargo, no la renuncia. Mire, yo trabajé antes de ser vocal. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Que esté el cargo disponible o que renuncie a la dirección? Lo que pasa es que la renuncia tiene que conocerla de manera obligatoria, porque es el funcionario renuncia. Entonces el Pleno del Consejo tendría que pronunciarse, ¿le acepto o no le acepto la renuncia? Ya. En cambio, poner la disponibilidad es, sepa usted que está disponible el cargo y no necesariamente se tiene que tratar. Si usted no lo conoce, el director continúa. Yo antes de ser vocal, usted sabe, Wilson, fui 5 años directora de acceso a los servicios de justicia. En el mismo Consejo de la Judicatura, por supuesto. Y llegaron varios presidentes mientras yo ocupaba ese cargo. Creo que trabajé con 5 presidentes distintos. Todos pidieron la disponibilidad del cargo. ¿Todos? Sí, todos Pero pidieron. No era específicamente para reemplazarlos, sino es un acto, digamos, de rigor. Sí, pero también hacen evaluación, ¿no? Se somete a una evaluación y después, según la evaluación, unos se mantienen y otros son removidos.
De hecho, yo he pedido, por ejemplo, que el director de la provincia de Manabí en el ámbito disciplinario sea cambiado. Creo que tiene que ser cambiado. He pedido que se nombren directores nacionales titulares, pero la disponibilidad se les pidió a los provinciales. Y yo sí creo que hay que hacer una revisión, un ajuste, y obviamente sostener a los buenos directores, que tenemos excelentes directores. ¿Y quién decide El quién pleno. se queda o se va? El pleno. El pleno. Hay, digámoslo así, un reparto democrático entre los vocales, las direcciones, como ha estilado en el pasado. La dirección de esta y de esta otra provincia le corresponde a Solanda, a Susana le corresponde este y este otro, a Merck estos otros, y a Mario Godoy estos otros. Le pregunto, ¿es democrático el tema, el reparto, para utilizar un término, o no sé cómo funciona el tema? No hay reparto, Wilson. En el Consejo de la Judicatura, en esta administración, no hay reparto. Lo que sí tienen los vocales es la capacidad de sugerir nombres. Todos hemos sugerido nombres, pero no hay reparto, porque el reparto se entiende como que luego pasase a ser propiedad de alguien una área, ¿no? Que le no rinda, es así. Sí, no es así. Informes. Una de las características que hemos podido trabajar es que todos están trabajando por una agenda que además fue dicha desde el inicio, al menos de mi parte la dije, ¿no? Yo soy responsable de lo que yo hago y de lo que yo digo, y por eso tengo que señalar que fui yo quien lo dijo. Corte Nacional creo que era un tema que todos tenían en la agenda, pero luego vinieron otros temas, ¿no? Bancos de elegibles, ¿no? Desde el inicio, recuerda cuando yo fui excluida del Consejo por el doctor Álvaro Román, una de las cosas que yo le decía, la urgencia es que tenemos que nombrar jueces. No nos debería corresponder a nosotros, porque en el último año resolver lo que en 5 años anteriores no se hizo no nos corresponde, pero es necesario porque no tenemos de dónde reemplazar jueces. Por lo tanto, otro punto de la emergencia de esta parte final de esta administración es bancos de elegibles. El tema de evaluación es indispensable. El tema de otros asuntos lo que vino con la consulta popular, el dimensionamiento de las unidades de garantías jurisdiccionales. Y luego tenemos el tema de control disciplinario, que es una de las facultades del Consejo de la Judicatura, que se le ha puesto muchísimo énfasis para hacer un giro y darle una connotación distinta a lo que se ha manejado en el pasado. Y de allí el Consejo de la Judicatura, por ser un ente de administración de la función judicial a nivel nacional, tiene todo el tiempo cantidad de cosas, ¿no? Hemos hablado con el presidente para decirle, hay que buscar cómo resolver el tema del papel, de la tinta, que es un asunto que siempre reclaman los funcionarios y tienen razón. También de algunos edificios que están con dificultades, como es en Guayaquil el edificio de la Florida. Hay que construir o hacer las adecuaciones en la unidad de violencia en Machala. Cuestiones muy concretas. Yo creo que este es un consejo que no puede ponerse una agenda muy grande, muy amplia, sino cuestiones concretas. Viene también el tema del edificio en Puerto Viejo, ¿no? Vea que no se ha podido resolver ese asunto desde el terremoto que hubo en Manabí. En el 2016. En el 2016, claro, y se hereda ese problema. Y claro, no, como hay allí un informe del municipio que... ¿Pero es por falta de recursos? No ha sido por falta de recursos, ha sido más bien por problemas hubo una etapa que sí fue problema de recursos, ¿no? Cuando claro, hubo una restricción muy fuerte, pero después también problemas de carácter técnico, porque el municipio de Puerto Viejo puso objeciones a la continuación de la obra, indicando que existen fallas en el edificio, y por lo tanto hay que hacer un estudio que permite indicar cuáles son esas fallas y cómo se tienen que superar antes de avanzar en la obra. En eso está ahora el Consejo de la Judicatura. Entonces, la agenda que tiene el Consejo es muy, muy puntual, porque no tiene mucho, y además, siendo muy puntual, es de una gran dimensión de importancia y de complejidad también, y estamos trabajando en ello, ¿no? Vamos a esperar, ojalá todo marche de acuerdo a lo planificado, y este concurso
quede absolutamente a la transparencia y al dinamismo que se requiere a propósito de los largos años que ha tenido que esperar la Corte para poder tener una planta con jueces que puedan tomar decisiones y que no se obstaculice como ha sucedido en los últimos tiempos. Muchas gracias, Yolanda, por atender esta invitación. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias a Radio Centro, a usted, Wilson. Muy amable.